Ernesto Camasi es nuestro invitado de honor, de lujo, en esta oportunidad en Ayacucho desde el estudio CDA. El maestro Ernesto está de paso por Lima, su lugar natal, Ayacucho, Huamanga, siempre goza de su presencia y ahora nos llena de mucho orgullo tenerlo en nuestro programa especial de Navidad. Bienvenido, maestro Ernesto. Muchas gracias. River, me da mucho gusto visitar nuevamente el local de nuestra institución aquí en La Molina. Y como siempre, cuando llego a Lima, después de mucho tiempo, es necesario también vincularse con nuestros paisanos residentes en esta ciudad. Muchas gracias por esta visita o por esta recepción. Claro que sí. Hablar de Ernesto Camasi es hablar de una trayectoria inmejorable. Realmente hablar del trío Ayacucho es, digamos, la vertiente donde nos hemos reflejado tantos grupos, dúos, solistas de guitarra, primeras guitarras, una serie de músicos, cantantes, intérpretes que siempre vemos en el trío Ayacucho y en su líder, ¿no? En la dirección de Ernesto Camasi, un personaje que ha trascendido en diferentes generaciones. Ernesto, ahora estás en Lima para recibir diferentes reconocimientos que se te dan de diferentes instituciones y de hecho tu labor como intérprete de nuestra música y dirigiendo un trío que hasta el momento nos sigue brindando satisfacciones. Cuéntanos un poco de la realidad de lo que es ahora el trío Ayacucho. Bien, muchas gracias. Realmente el trío Ayacucho, digamos así, los tres amigos originalmente creadores de este conjunto bajo mi dirección fueron Carlos Flores León en la primera guitarra, San Miguelino, Carlos Falconi Aramburu también, segunda voz, también San Miguelino, el que habla Ernesto Camasi, huamanguino. De esa forma, el año 64 creamos este grupo. Con el correr de los años fueron abandonándonos primero la primera guitarra, don Carlos Flores, y lo reemplacé con Amílcar Gamarra, un guitarrista aguantino que en ese tiempo no era guitarrista folclórico, pero como había hecho música conmigo en Huanta el tiempo que yo viví allá, hicimos música, más Amílcar era guitarrista criollo y tropical. Pero al escuchar el primer disco del trío Ayacucho, con la guitarra de Antonio Gutiérrez y de Daniel Quirguayo, le entró recién la afición de tocar folclore. Entonces, como habíamos hecho guitarra, habíamos hecho un poco de arte en Huanta, un tanto que se me quejó en ese tiempo por qué no le había llamado para formar el trío. Pero felizmente se dio la coyuntura de que Carlos Flores no quiso continuar en el trío porque en ese tiempo íbamos a viajar a Brasil y ahí fue la oportunidad para reemplazarle pues a Carlos Flores por Amílcar Gamarra. De esa manera ingresó él hasta su muerte, ha sido fiel. En ese sentido tengo que reconocer esa fidelidad al trío de Amílcar porque hasta el día de su muerte él siempre se consideraba integrante del trío Ayacucho. Estoy refiriéndome al 2005, año que dejó de existir. Perfecto. Ahora, escuchándolo como se dice, de primera mano, el testimonio de Ernesto Camasi, me doy cuenta también que usted, maestro, es un gran productor porque se da cuenta y entiende muy bien no solamente del canto, de las composiciones, de lo que es dirigir un grupo, sino entiende muy bien de lo que es la proyección de un guitarrista, no necesariamente nacido dentro de las facultades, en este caso andinas, sino viendo el talento de repente de un guitarrista como Amílcar, que venía de otras vertientes o dominando como la música criolla, probablemente los boleros y la música tropical. Vio un talento emergente que pues el toque de Amílcar Gamarra ha calado tanto que hasta estos momentos seguimos imitándolo, seguimos tratando de perseguir un poco esos trinar de su guitarra. Cuéntanos el acercamiento que usted ha tenido justamente con este bello instrumento, que creo que le viene este acercamiento a través de su padre. Sí, bueno, lo primero que yo aprendí de la guitarra fue afinar, porque en los tiempos que te narro, todavía las guitarras con clavijero de metal, con cuerdas de nylon, no existían. Todas las guitarristas que hacían en Huamanga, porque han habido muchos artesanos
dedicados a fabricar guitarras muy baratas, 50 soles, 30 soles, algo así, costaba en ese tiempo, y todos tenían clavijero de metal. Y mi padre, guitarrista bohemio, como buen huamanguino, siempre ensayaba antes de irse a trabajar, ensayaba, afinaba su guitarra, y después lo desafinaba y solamente dejaba afinado la prima y cuerdas de metal. Entonces lo primero que yo intenté fue afinar la guitarra para tratar de imitar en qué lugares ponían los dedos mi padre para aprender a tocar la guitarra. Estoy hablando cuando tenía 10 o 11 años. Entonces de esa manera nació en mí la afición por la guitarra y posteriormente por el canto. Perfecto. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para poder visualizar uno de los vídeos también de la actualidad del trío Ayacucho. Este primer vídeo concierne a qué tema, maestro Ernesto. ¿Te propongo? Ah, sí, claro que sí, te propongo. Es una inspiración de un amigo coracoreño, general, su profesión general del ejército de retiro, Adolfo Carvajal, más conocido de la familia como Ojoruro por el nombre de su hacienda. Él es el compositor y tiene bonitos temas aparte de este tema. Todavía es el segundo tema que he grabado de él. Perfecto. Trío Ayacucho, Te propongo. Hermosa producción del trío Ayacucho, con una calidad inmejorable también de la presentación que tiene en campo abierto, con una cámara probablemente en 4K. Y ahora el trío Ayacucho, ¿por quiénes está conformado? Bien, luego de la muerte de Amílcar, como te dije hace un rato, 2005, y el abandono permanente que he tenido siempre de Carlos Falconi, porque, mira, el trío Ayacucho desde su formación tiene 57 años de vigencia hasta estos días. Entonces él en ese periodo no estuvo siempre permanentemente en el trío, estuvo fuera, volvía, salía de nuevo y así en ese plan. Así que sumando la presencia de Carlos Falconi no llega ni a 20 años en realidad. Entonces por esa razón en otros tiempos he cantado con Chovy, con Walter Vidal, he cantado me llevaban la segunda voz Arturo Mendieta, el Tolín, en fin, de esa manera he mantenido yo el trío Ayacucho, pero siempre con la fidelidad de Amílcar Gamarra hasta el día de su muerte. Perfecto. Hablar de guitarristas es algo muy importante dentro de un formato, ¿no?, de trío, como lo es el trío Ayacucho. Hablemos un poquito de la historia de los guitarristas que han pasado dentro de la agrupación, tanto algunos de ellos probablemente de una forma contundente, porque a través de sus grabaciones pues quedan trascendidas, ¿no?, en el tiempo, y otros que probablemente a razón de presentaciones especiales en algunos casos también probablemente se consideran, o en algunas oportunidades por ahí yo he escuchado que han tocado con el trío Ayacucho, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito el bagaje de los guitarristas que han pasado por aquí. Sí, entendí tu pregunta y me van a disculpar los oyentes de este programa que estoy ronquito, realmente un poco dificulto hablar en este momento. Sin embargo, estamos superando. Como te digo, entiendo tu pregunta y pienso que te refieres primeramente a Raúl García Zárate. La importancia de Raúl García Zárate es innegable, naturalmente. A partir del momento que él trascendió, digamos así, a través de Radio Nacional y posteriormente con la mejora, la superación de las telecomunicaciones, televisión, grabaciones, etc., ha sido el más trascendente, el más conocido. Pero si hablamos de los precursores de la guitarra huamanguina, lo que he llamado en mi libro Historia del Huayno Huamanguino como los verdaderos precursores, tenemos que remontarnos unos años más atrás, muchos años atrás. Hablar, por ejemplo, de un señor que se llamaba Don Telésforo Felices Cabrera, maestro de banda de músicos, maestro de orquestas, que formó en Ayacucho una estudiantina donde todos, mandolinistas, guitarristas, clarinetistas, todos leían su partitura, su música. De esa manera, él fue uno de los primeros precursores del guitarrista. ¿Cómo podemos olvidar, por ejemplo, a Aractaco Juscamaita, don Alberto Juscamaita, que hasta el día de hoy vive?
En fin, por ejemplo, otro bohemio famoso guitarrista, un solista de guitarra, no cantaba, el Taca Alvarado, Fortunato Alvarado Urbina. Entonces, ellos son los que han creado esta escuela, digamos así, de la música ayacuchana, mejor dicho, de la música huamanguina en este sentido. Ha habido otro guitarrista, pero que no tuvo, digamos así, una trascendencia folclórica, pero sí un guitarrista clásico. Él fue don Osmán del Barco Morote, también huamanguino, como te digo, aunque cuentan de que también tocaba, por supuesto, folclore, pero mayormente él se es conocido como guitarrista clásico. Ellos son, digamos así, los precedentes, digamos, la forma de dónde empiezan a hacer esta escuela guitarrística y los afinamientos, que hay tantísimo que hablar. Le escucho, no sé cómo llamarle a Teodoro Gamboa. Quisiera llamarle, ¿cómo se llama? Reflexión, para que no siga escribiendo en Face. Para mi opinión, tonterías, realmente. Habla tonterías, no sé si haciéndose propaganda a sí mismo como un gran guitarrista y el único discípulo de un gran guitarrista español, en fin. Hasta cierto punto me parece locura, ¿no? Lo que habla Teodoro Gamboa. Ojalá se modere, por favor. Perfecto. Y entonces, a su parecer, la guitarra ayacuchana, la guitarra huamanguina, que tiene acentos muy especiales. Usted me estaba enseñando, haciendo recordar algunos pasajes como unos coditos. Si te das cuenta, ¿cómo se llama? Ese codo, uh-huh, es en realidad lo que los arpistas huamanguinos hacían en arpa. Entonces nosotros lo hemos convertido a la guitarra, el trío ayacucho, ¿eh? Estoy hablando de 1967. Entonces a partir de ese momento, por ejemplo, la mayoría de los guitarristas de los conjuntos nunca tocaban en octava baja. Todo era arriba nada más y la punteada, ¿sabe cómo era? Todo lo bueno, se entraba, todo lo bueno, y todos los conjuntos, orquestas, etc. Empezaba la canción. Todo, en re, en mi, en la. Eso era el comienzo de todo vaino. Punto. Y nosotros introdujimos estas introducciones, parte del mismo huayno o parte de, ¿cómo se llama?, de la fuga del huayno. En fin. Como introducción, y ya empezaban los temas, claro, de otra manera. Exacto. Ya más arreglados, más producidos, digamos. Sí, eso ha sido la labor nuestra. Ahora, en estos días, pues todos los conjuntos ya han superado, por supuesto, porque hay escuela, ¿no? Yo pienso de que la mayoría de los guitarristas actuales, empezando por ti, ya son de escuela. Entonces ya saben perfectamente, inclusive manejar los 4 dedos que nosotros no sabíamos. Y yo que tengo 3 dedos y medio, pues lamentablemente. me hacía ver su dedo del maestro Ernesto, que tiene una limitación ahí. Como dice Mario Zárate, chaiñao satito chaiquiwan, me dice. Y entonces, bueno, son anécdotas de guitarristas, son anécdotas de cantantes, de intérpretes, como el gran Ernesto Camasi. Ahora vamos a pasar a ver otro vídeo muy interesante, también del trío ayacucho, de la actualidad de nuestro trío ayacucho, liderado por Ernesto Camasi, Amor Ausente. Bueno, estamos muy contentos de tener a Ernesto Camasi, director del trío Ayacucho, con nosotros, contándonos anécdotas muy importantes de la historia musical del Perú, la historia musical a través de la música también ayacuchana, y tantos, como lo decía Ernesto, precursores que de repente mueren en el olvido porque no podemos acercarnos a ello, porque no desconocemos un poco la historia, pero agradecemos al maestro Ernesto que nos cuenta de primera mano estas anécdotas. Maestro Ernesto, ¿cómo ve el futuro de lo que es la música ayacuchana? ¿Cómo ve el futuro de lo que viene para los años venideros? ¿Cree que sería oportuno quizás volver a incentivar la cultura de trío, ¿no?, que se puso muy, muy de moda con ustedes y comenzó a salir tanto en grabaciones como también en presentaciones en vivos, muchos tríos, ¿no? Luego vino la cultura de los dúos
y claro, cada trío tenía su guitarrista, su cantante, su segunda voz, entonces se volvió una cultura muy bonita. ¿Cómo ve usted el futuro de lo que viene a ser la música ayacuchana? Yo pienso de que marcha muy bien porque con la aparición de esta nueva generación donde forma parte tú muy importante y otros guitarristas y cantantes, me parece que está muy bien, pero hay una observación sumamente importante. Los huaynos que nosotros hace 50 años hemos grabado, lo están tergiversando. Esto es lo lamentable. Cuando yo fui director del Instituto Nacional de Cultura, lamentablemente no pude terminar mi labor. Quise registrar para que sean respetados en su autenticidad, en su originalidad y su verdadera forma musical, todos los huaynos anónimos antiguos de Huamanga. Lamentablemente, una mala jugada de alguien me reemplazó con una resolución presidencial falsificada y me cortó ese trabajo. Entonces, yo quisiera, siempre estoy predicando esto, que respeten, así como nosotros hemos recopilado esos huaynos de viejos que ya se han muerto, que respeten que esa es la forma exacta de cómo se cantaba ese huayno. ¿Por qué tienen que corregir? ¿Por qué tienen que aumentar? No sé, creo que solamente Diosdado. ¿Quién le ha dicho que Campanita de Huamanga es parte de Ayos, pueblo de Ayacucho? Dios mío, ¿no sabe ese señor que ese cuarteto o qué sé yo, o estrofa es un huayno boliviano? Iba a decir que es parte del trío. He escuchado una barbaridad hablando sobre el origen de Ayos, pueblo de Ayacucho con Saiwa. Es una barbaridad, tienen que corregirse todo eso. Yo me molesto realmente con esta situación. Y digamos, a su parecer, estos congresos, estos seminarios, estos conversatorios que se vienen realizando, ¿son suficientes para poder, digamos, discernir sobre estos aspectos tan importantes de composición, de musicalización, de arreglos nuevos? ¿O todavía falta, digamos, un nuevo temperamento con respecto a lo que son las autoridades musicales para poder, justamente a los jóvenes, ¿no? Me refiero, hay tantas personas que quisieran escuchar diferentes tipos de opiniones y de pronto se va diluyendo un poco en el tiempo, ¿no? Vea, hay dos corrientes sobre la preservación o mantener, digamos así, esta tradición de nuestro folclore. Uno ha sido creado por la señora Zenaida Araujo, con la participación de alumnos de escuelas primarias, secundarias y técnicas. Muy interesante porque se forman ahí cantantes, bueno, instrumentistas no existen, solamente cantantes. Y otro grupo que hace 7 años, un exalumno mío de Mariscal Cáceres, Carlos Guamán, con un grupo de ayacuchanos, mayormente sureños, crearon un congreso, el primer congreso de folclore de Ayacucho, dice, del cantar ayacuchano. Y nada de eso tiene, lamentablemente. Por eso este año hemos tenido que manifestar nuestra voz de protesta frente a esta situación, porque estaban manipulando prácticamente este congreso. Por ejemplo, para decirte, tú eres guitarrista, ¿qué tiene que hacer el flamenco con el huayno huamanguino, el yarabí huamanguino? Y esos señores saben dónde queda esa región. Es Flandes, o sea, actual Países Bajos. ¿Qué tiene que ver los Países Bajos con nuestro folclore? ¿Ah? Y ha venido la comparación del flamenco con el huayno ayacuchano. Entonces, por favor, ¿qué labor, digamos así, cultural, folclórico, va a ser esa situación que ellos plantean? Por esa razón prácticamente me han retado a que yo organice el próximo congreso el próximo año. ¿Y cuál va a ser, digamos, su posición al respecto? Porque supongo que de repente los testimonios, los seminarios, las historias son paralelas en algunos sentidos, pero no todo el tiempo podemos tener personajes de la trascendencia de Ernesto Camasi, que también ha sido partícipe de memorables
homenajes, por ejemplo, a don Alberto Juscamaita, que después de muchos años, ¿no? de repente de batallar en la música, se le pudo hacer un reconocimiento claro y exacto en Huamanga, en Ayacucho sobre todo, ¿no? Entonces, así como personajes como él, tendrían que pasar 100 años para recibir un verdadero reconocimiento, o se podría hacer algo quizás más oportuno. Sí, yo pienso, si las autoridades huamanguinas tuvieran visión de futuro, estarían pensando en otra cosa. Estamos hablando, por ejemplo, ayer cuando me entregaron este reconocimiento del artista del Bicentenario, he manifestado eso. Estamos mintiéndonos nosotros mismos con nuestra historia. ¿Qué peruano ha sido libre desde 1821, de hace 2 siglos? Esa es una mentira histórica. Simplemente San Martín hizo una cuestión retórica muy bonita en la Plaza de Armas de Lima, diciendo del Perú es libre desde este momento. ¿Cuándo ha estado libre en ese momento el Perú? Si el ejército español, que no estaban conformados por españoles, sino por indígenas cusqueños, puneños, ayacuchanos, seguían ocupando el virreinato. ¿Qué independencia hemos tenido? La independencia y la desocupación del ejército colonial recién se dio después del 9 de diciembre de 1824. Por lo tanto, la fecha verdadera del Bicentenario recién está llegando. Esa es la situación, por lo tanto, tienen que corregir esto, pero lamentablemente el centralismo limeño siempre tiene que imponerse en estas cuestiones históricas. Eso es lo lamentable. Bueno, son testimonios de nuestro gran Ernesto Camasi, para quien agradezco ese momento que se ha dado para poder estar con nosotros aquí en el Club Departamental Ayacucho. Nuevamente también agradeciendo a la directiva que ha creado este espacio cultural llamado Ayacucho desde el estudio CDA, donde estamos transmitiendo programas con personajes muy importantes, y ahora se le va también a entregar un reconocimiento muy especial de parte justamente de la directiva del Club Departamental. Pero antes vamos a ver uno de los últimos trabajos filmográficos, discográficos que ha realizado Ernesto Camasi, también en Cangallo. Se ha hecho este tema, Cangallo, Juro Volver, que como me explicaba el maestro, es uno de los últimos trabajos que ha venido realizando justamente con una producción muy ambiciosa. Cuéntanos un poquito sobre ello. Sí, bueno, ese guayno lo grabé hace varios años, 8 o 10 años atrás. Es composición e inspiración de un cangallino, y justamente su chapa es Cangallo en Ayacucho, Jorge Solier. Entonces yo grabé ese guayno con otros temas más, ya como solista, ya con la guitarra de Víctor Angulo. Él hizo primera guitarra, segunda guitarra base. O sea, ahora todo eso se puede hacer, ¿no? Con los estudios, claro. Entonces yo hice la primera voz y la segunda voz. Entonces de esa manera salió ese disco que se llama Te Quiero. Entonces ahí está este guayno, pero esta vez han hecho un arreglo muy, muy simpático. Me ha gustado mucho la guitarra, hacerlo muy bien, porque la guitarra anterior era de acuerdo a cómo nos dio Jorge Solier en su estilo, así que Víctor lo sacó en ese estilo, pero que no le acompañaba, digamos así, a la parte, digamos, musical del guayno. Ahora me parece que está mucho mejor ese acompañamiento. Perfecto, entonces veamos esta actualización con este arreglo nuevo para la voz de Ernesto Camasi y esta bonita interpretación, y también filmada directamente en Cangallo. Cangallo, Juro Volver.
solo el recuerdo me alegra lejos de ti. Me entristece contemplarte en mi álbum. Vives, perduras como siempre te vi, Cangallo, tierra heroica de mis amores. Vives, perduras como siempre te vi, Cangallo, tierra heroica de mis amores. Los frutos aún no compensan tu sacrificio, la histórica magnitud de tu nobleza. Al buen amigo brindaste tu corazón y venciste con honor al enemigo. Al buen amigo brindaste tu corazón y venciste con honor al enemigo. Cangallo, tierra de Basilio Auqui Huaytaya, María Parado de Bellido y Andrés Avelino Cáceres, orgullo de nuestra patria. Llegado el 15 de agosto viste este gala, poblado de risas, canciones, corridas de toros. En tu cielo con estrellas escrito está: bienvenidos a Cangallo, hijos de mi alma. En tu cielo con estrellas escrito está: bienvenidos a Cangallo, hijos de mi alma. Brindo siempre el corazón a tus amores. Al terminar la fiesta siento un dolor, un suspiro al mirarte y un adiós. Juro siempre volver, Cangallo adorado. Un suspiro al mirarte y un adiós. Juro siempre volver, Cangallo adorado. Juro siempre volver, pueblo querido. Muy agradecido y muy contento de haber tenido a nuestro Ernesto Camasi, a quien considero un amigo también, a quien me ha recibido en su casa. Hemos compartido con la familia, hemos comido de lo más rico y hemos bebido pues como buenos músicos y compañeros. Me siento muy contento de tenerlo también como amigo, y también esperando en algún momento poder realizar de repente algún trabajo también musical para mi satisfacción realmente, y para mí sería un gran honor. Ahora vamos a recibir a Lili Barrios Ruiz, parte de nuestra directiva del Club Departamental Ayacucho, para que entregue directamente este reconocimiento a Ernesto Camasi. Buenas noches, don Ernesto Camasi. De parte del Club Departamental, vengo a leer la resolución administrativa para premiarlo a usted. Resolución Administrativa 24-2021. Vistos el acta de la sesión del día 2 de diciembre, en la que el Consejo Directivo recibe, analiza y evalúa las propuestas realizadas por las instituciones pertenecientes a ella, por la comisión encargada de la programación y la realización de las 70 jornadas ayacuchanas, y el acuerdo adoptado por unanimidad, considerando que es política del Club Departamental Ayacucho estimular y premiar a quienes, oriundos del lugar o foráneos, de manera desinteresada, han promovido o realizado acciones en bien de su distrito, provincia, región, país o comunidad internacional, que los estatutos del Club Departamental Ayacucho
prevén en su artículo 5, literal C, estimular las actividades científicas, artísticas, literarias y de otra índole apoyando su difusión, que habiéndose recibido las propuestas debidamente fundamentadas de la comisión organizadora de las 70 Jornadas Ayacuchanas 2021, con la que hacen conocer las virtudes meritorias en bien de la colectividad ayacuchana,